hermanos y hermanas, hoy vamos a estudiar Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. La pasada semana estudiamos el capítulo 1, hoy toca el 2. Los versículos que vamos a estudiar son del 1 al 4 y del 41 al 47. La primera parte es bien conocida por todos nosotros, pues habla del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y no es un día de quietud o el Espíritu viene de una manera silenciosa, sino al contrario, aparece haciendo muchísimo ruido y a partir de ahí, del derramamiento del Espíritu, es cuando nace la Iglesia. Vamos a leer la lectura de Hechos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el capítulo 1 se nos dice que los apóstoles estuvieron con Jesús 40 días, con Jesús resucitado, y aprendían de él, aprendían del reino de Dios. Les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran allí y que esperasen la promesa del Padre, que serían bautizados por el Espíritu Santo y serían también capacitados para poder testificar de él por toda la tierra. Imagino que los apóstoles se preguntarían, ¿y cómo será esto? ¿Y nos tenemos que quedar aquí quietecitos? ¿O cómo es? ¿Qué ahora qué? Si nos situamos en ese día, en el tiempo, vemos que es el día de Pentecostés, que es un día de fiesta, que es un día de alegría, es un día donde presentan la ofrenda a Dios de sus primicias. Se nos dice que venían gente de todas partes a Jerusalén a entregar esas ofrendas. Pentecostés se celebraba 7 semanas después de la Pascua. En Deuteronomio 16:16 dice: ninguno se presentará con las manos vacías delante de Jehová. En las fiestas de las primicias presentaban panes de cebada sin levadura, pero semanas después, cuando se recogía el trigo, la ofrenda que presentaban a Jehová era de pan de trigo hecho con harina y con levadura. En Levítico 23:17 dice: traeréis 2 panes para vuestra ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Estos 2 panes pueden estar simbolizando unidad o compañerismo, fraternidad. Realmente lo que está diciéndonos ya desde el primer versículo, que es lo que estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es lo que encontramos en este pasaje? Pentecostés atraía a judíos y a prosélitos de todo el imperio romano. Iban a Jerusalén. Nadie podía imaginar lo que iba a ocurrir en ese momento. Nadie podía imaginar el poder sobrenatural que se desataría. Todos estaban juntos, estaban unánimes. Podemos imaginar que estaban tranquilamente, que estaban plácidamente, inquietos porque no sabían qué iba a pasar. Estaban esperando algo, pero con paz. Pero de repente hubo un estruendo. Otras versiones dicen un vendaval, incluso otras llegan a decir un huracán, o sea, algo muy grande, algo muy ruidoso. Era un viento recio, impetuoso, que se adentró por toda la casa donde estaban sentados, retumbó todo, resonó por todas partes e invadió la casa entera. ¿Os podéis imaginar cómo se quedaron los apóstoles? En el Antiguo Testamento se nos dice que el viento simboliza o se da a entender que se habla de la presencia de Dios y de su poder. En el Salmo 104 dice: el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. No solamente hubo un viento muy fuerte y muy ruidoso, sino que aparecieron lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Vamos, más impactante no puede ser la escena, ¿no? Casi no podemos ni imaginarla. No sé cómo pueden ser las lenguas de fuego.
A mí viene a mi mente pues una hoguera con sus llamas y así las llamas en punta, pues tal vez a eso le podemos llamar lenguas de fuego. Pero no eran lenguas en ese sentido, porque todos sabemos que en ellos se implantaron lenguas de una manera real en las que podían hablar. Juan el Bautista dijo que Cristo bautizaría en espíritu y con fuego. Y eso es lo que se estaba cumpliendo en ese momento. Era algo muy, muy grande, era algo espectacular también. De alguna manera penetró en cada uno de ellos. Era en ese momento el derramamiento del Espíritu. Y cuando llegó el Espíritu, es ahí donde de una manera formal comienza la Iglesia. Nada más se asentó ese fuego en ellos, empezaron a hablar otras lenguas, no lenguas extrañas, sino eran lenguas que entendían todos los que estaban allí, que venían de 15, dice que de 15 pueblos diferentes, y les podían escuchar hablar en sus propios idiomas. Sabían que ellos no hablaban, no eran su lengua materna, pero en cambio en ese momento hablaban en sus idiomas. Las personas estaban confusas. Después del estruendo, dice la Escritura que ellos estaban atónitos y estaban perplejos. La realidad de lo que estaba pasando se les estaba escapando, no entendían, no llegaban a entender qué estaba ocurriendo. En el versículo 12 dice, les oímos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Qué quiere decir esto? Además de ello, testificaban de la grandiosidad y de su poder de Dios. No solamente hablaban lenguas, sino que además con las lenguas estaban adorando a Dios, estaban manifestando, estaban testificando de Él. Unos estaban perplejos al escucharles, pero en cambio siempre hay un sector un poco diferente y en este caso había un grupo que realmente se estaba burlando. Estaban diciendo, lo que están son ebrios, lo que están es borrachos. Y es ahí donde Pedro aprovecha para dar su primer discurso. Es ahí al escucharles que dicen, no, ¿cómo van a estar borrachos a estas horas? Si es la hora tercera del día. No, la hora tercera del día es las 9 de la mañana. Vamos, no era lo habitual que estuvieran ebrios. Y ya que estaba allí Pedro, pues aprovechó, y lleno del Espíritu, aprovechó para testificar de lo que estaba ocurriendo, porque él comenzaba a entender todo lo que había escuchado, el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, todo lo que había visto con Jesús, todo lo que estaba ocurriendo. A él le era como un puzzle que estaba encajando y entendía. Y yo creo que es por ello que él empieza su discurso. Pedro encaja el puzzle de la Escritura, Jesús, la promesa del Espíritu Santo, y habla de la profecía de Joel, y habla de las palabras de David, y da a entender lo que está ocurriendo a la gente. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice en el versículo 32 y 33. Ahora vamos a leer los versículos del 41 y el 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, con la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recibieron la palabra que les hablaba Pedro y fueron bautizados 3,000 personas. No solamente fueron 2, ni 3, ni 30, fueron 3,000 personas de ese discurso. Ellos se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. El bautismo no simboliza un cambio exterior, sino que está simbolizando un cambio interior. A ellos también se les encajó el puzzle. Ahora comprendían lo que era la promesa del Espíritu Santo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, les escuchaban, aprendían, estaban con ellos en comunión y también en oración. Para los judíos no era difícil
tener cada día un momento de oración, pues ellos estaban acostumbrados a dedicar una parte de su tiempo al día. Pero sí las oraciones adquieren un significado más especial, porque ahora incluyen en el nombre de Jesús. Y todos sabemos que el nombre de Jesús realmente tiene gran poder. Y así vamos viendo cómo la iglesia se va forjando y va naciendo. Vamos a leer los versículos del 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y sobrevino temor a toda persona, nos dice, temor, pero es un temor de reverencia, de ver todo lo que había pasado. No habían experimentado poco. Hubo del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Hubo también lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno en cada uno de ellos. Hubo maravillas y hubo señales hechos por los apóstoles. Sobrevino temor. ¿Quién no iba a tener? Dice que sobrevino temor a toda persona, no a uno ni a dos, sino a toda persona. Lo que se había vivido era muy impresionante, pero era un temor de respeto al Señor de señores, y era un temor de reconocimiento quién era Jesús, quién era el que había estado entre ellos, quién era el Espíritu Santo. Era un temor de adoración. También hay otro versículo que nos puede crear así, nos puede hacer pensar, y vendían propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nos llama la atención porque no es algo que vivamos o que practiquemos en la iglesia actualmente, pero hay que quedarse y hay que aprender de que tenemos que ser sensibles como ellos lo eran, sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y ser generosos unos con otros. La primera iglesia nace con el término griego koinonía, o sea, común, unión, comunión. Eso es lo que tenía la iglesia. No solamente estaban juntos, sino que tenían koinonía, que se refiere a algo más. Estaban unidos por un mismo espíritu, estaban unidos con un mismo propósito, tenían una misma fe y ahora tenían una gran misión que cumplir. También se nos dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No les faltaban problemas, pero el Espíritu Santo suplía y llenaba su corazón de gozo, porque uno de sus frutos es el gozo. Eso, con el gozo, expresaban adoración. Con ese temor a Dios por respetarle, esa fe que tenía la iglesia, esa entrega de sus posesiones, esa generosidad, esa coinonía, esa alegría, ese gozo, esa sencillez, es ahí donde el Señor puede hacer su obra en medio de nosotros también. Y es ahí donde el Señor puede ir añadiendo a su iglesia día a día los que van a ser salvos. Que Dios nos guíe y nos llene de su Santo Espíritu, de tal manera que pueda usarnos, como usó a Pedro en ese momento, para que otros sepan que Jesús es el Salvador y que su iglesia pueda crecer para su gloria. Hasta aquí el estudio. Que el Señor os bendiga.